Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos con este curso. Seguimos con esta sección de Home que dice Layers y es una función tremendamente útil ya que nos permite separar a los elementos que tengo en mi proyecto en distintas capas. ¿Ya? Eh, ¿Cómo funciona esto? Nos vamos a ir a Layer Properties y aquí me aparecen todas las capas por defecto que tiene el programa incluido. Son solamente dos capas las que tiene por defecto, es el layer 0 y este layer que se llama DevPoint. Con este icono que aquí aparece yo puedo crear un nuevo layer que lo vamos a denominar cotas. Luego vamos a hacer otro layer que se llame elementos. Vamos a hacer otro layer que se llame textos. Y vamos a hacer otro layer que se llame flechas. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con esto? Ordenar, ¿ya? Y podemos dar colores a los elementos, podemos trabajar con los espesores de línea, con la transparencia, si se imprime o no se imprime, por ejemplo. Acá. Entonces, esta flecha verde que acá aparece significa que el layer 0 que viene por defecto es el layer que bajo el que todo lo que yo dibuje se va a encontrar. Entonces, en este momento, todos los elementos que están dentro de este modelo están dentro de este layer 0. Por lo tanto, si yo marco esta opción que tengo aquí de la ampolleta y la presiono para apagar los elementos, todo se va a apagar, porque en realidad todo en este momento pertenece a esta capa 0. Como yo quiero ordenar mi proyecto, yo tengo que asignar a los elementos en estas distintas capas. ¿Qué es lo que hago? Selecciono, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero yo selecciono el elemento, en este caso era el líder, ¿no es cierto?, la flecha, y acá donde tengo la barra de propiedades puedo irme a layer y marcar la capa hacia donde quiero que se vaya el elemento que yo tengo seleccionado, flechas. Entonces, si yo ahora selecciono este elemento, ya queda automáticamente dentro de esta capa llamada flechas. Si me voy a Layer Properties y le doy a la capa flechas un color, en esta opción que está acá, distinto a white, haciendo clic, por ejemplo el amarillo, todos los elementos que pertenecen a esa capa se van a, y siempre que tengan esta opción de color by layer activado, van a tener el color que yo le asigné a dicha capa en Layer Properties. Voy a volver a Layer Properties, voy a decir que los textos tengan un color rojo, voy a decir que los elementos tengan un color verde y que las cotas tengan un color azul. Luego voy a asignar los distintos elementos a las capas realizadas. Esto que está acá, esa línea, ahora voy a utilizar esta herramienta de arriba, esta sección de arriba. Esa línea horizontal quiero que se vaya a la capa llamada elementos. Esta cota quiero que se vaya a la capa cotas. Este texto quiero que se vaya a la capa texto. Entonces yo desde aquí también, desde aquí arriba, puedo prender y apagar. En DevPoint no hay nada. Puedo prender y apagar los elementos en la medida que yo lo requiera.
Esto es útil para trabajar sobre ciertos elementos del edificio y los otros elementos dejarlos sin modificación. Cuando yo quiero que una capa completa no se modifique, yo tengo que activar esta opción de lock. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que se vea modificada la línea verde horizontal, aprieto este botón, el candado queda cerrado, el color del elemento baja, y cuando yo posiciono el puntero sobre ese elemento aparece este candado, y eso va a significar que yo no puedo hacer ningún tipo de modificación sobre él. Luego tengo esta alternativa del tipo de línea. En este caso una línea continua significa que todos los elementos que estén dentro de esta capa de elementos van a estar bajo este tipo de línea llamado continua. ¿Puedo tener otros tipos de línea? Claro que puedo tener otros tipos de líneas. Por ejemplo, línea punteada a partir de dots, de puntos, ¿no es cierto? Ok. Y fíjense, eso sí que el elemento que nosotros teníamos de línea ya no se aprecia. O sea, está todavía, pero no se aprecia porque los tipos de línea responden a algo que ya habíamos visto anteriormente cuando veíamos a simple vista el achurado. Es decir, tienen una cierta escala, ¿ya? Cada vez que yo aplico esto llamado tipo de línea, yo tengo que controlar la escala de la línea que le estoy asignando. Por lo tanto, es algo que vamos a ver un poco más adelante. Y el espesor de la línea se regula en esta columna, donde yo puedo decir, ¿no es cierto?, que todos los elementos que pertenecen a esta capa tengan un cierto espesor de línea. Si ustedes se fijan, el espesor de línea que yo estoy dando acá es de 2 milímetros, pero no he visto modificaciones dentro del elemento. ¿Por qué? Por este helpers que aquí aparece y que antes lo veíamos también. Yo tengo que activar este helpers que se llama Line Wake Display para yo poder visualizar el espesor de línea que doy a partir de esta herramienta. Luego, con esta columna yo puedo regular el nivel de transparencia de 0 a 90. Con el plot style yo puedo asociar este color a un cierto número de estilo. En esta columna que está acá yo defino si el elemento se imprime o no se imprime. Si ustedes se fijan, esta es la característica de DevPoints. DevPoint es una capa que viene por defecto y que no se imprime, es decir, todos los elementos que yo coloco bajo este layer DevPoints no se van a imprimir. Y luego finalmente aparece esta opción que está acá, que tiene relación con algo bastante avanzado, que es la posibilidad de imprimir o no imprimir ciertos elementos cuando trabajo con viewport. Por eso se llama BP.